de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, estimados hermanos, Dios me les bendiga. Como siempre, oramos para que la paz, el amor y la gracia de Cristo permanezca en nuestras vidas ahora, mañana y siempre. A todos les deseamos un feliz sábado y que la paz de Dios inunde nuestras vidas, nuestras familias y su pueblo en este tiempo tan difícil que ya estamos viviendo. Bien, hermanos,
Antes de abrir la palabra de Dios en esta mañana, queremos invitarles para pedir la bendición de Dios para este mensaje. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorioso es tu nombre en todo el universo. Tus criaturas en esta mañana de tu santo sábado te alabamos, glorificamos y honramos tu nombre, mi Dios. Y ahora al abrir tu palabra, pedimos que abra nuestras mentes y entendimiento para que podamos vivir, practicar, obedecer tu palabra. Bendice a cada una de las personas que ha de escuchar este mensaje, que también su familia sea bendecida y que tú nos ayudes, Señor, para que siempre la gloria de Jehová, su presencia, su espíritu permanezca en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Oramos en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, aquí en pantalla estamos poniendo el título del mensaje de esta mañana. Icabod, la gloria de Dios se ha ido. Quiero comenzar diciéndoles que la palabra de Dios, un libro excelente, maravilloso, contiene historias fascinantes, historias reales, historias que se convierten en una bendición, lindas historias, pero hay historias hermosas, pero también hay historias tristes y desagradables. Y yo quiero decirle que dentro de esas historias bellas, hermosas, lindas, está la creación. Está también la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Está la historia del cruce del Mar Rojo, del cuidado que Dios tuvo con Israel durante 40 años en el desierto. La historia del cruce del Jordán y la caída de Jericó y la conquista de la Canaán terrenal. Está la historia de Gedeón con sus 300 valientes. Está la historia de David y Goliat. Está la historia hermosa de los 3 hebreos que fueron librados del horno de fuego. Está la historia de Daniel. Pero sobre todas esas historias está la historia del nacimiento de Cristo, del ministerio de Cristo, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Qué lindas historias. Pero también tenemos que decirles, hermano, que hay historias tristes, historias desagradables. Por ejemplo, como la caída, ¿ve? La muerte de Abel por su hermano Caín. La triste historia de la destrucción del mundo en el diluvio. La triste historia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La triste historia de el cautiverio de Dios en el tiempo de Egipto y de Babilonia. Está la triste historia de la destrucción de Jerusalén por los babilonios alrededor del año 600 antes de Cristo, y la destrucción de Jerusalén y del templo y de la muerte de más de 1 millón de judíos en el año 70 por el general Tito bajo las legiones romanas. Pero, amados hermanos, hoy yo quiero hablarle de una de esas tristes historias que encontramos en la palabra de Dios, que le ocurrió al pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento. Es una historia, hermano, que realmente cuando la leemos da tristeza. Debo decirle que este mensaje que voy a presentar hoy no concluye hoy, concluirá
el próximo sábado con la segunda parte de esta historia que se repite en el Nuevo Testamento y que se va a repetir en nuestros días. Por esa razón, mi propósito al presentar este mensaje en esta mañana tiene como objetivo que tú y yo, que tu familia, mi familia, la iglesia de Dios, no experimentemos esta triste historia que experimentó el pueblo de Dios. Por eso quiero llevarte al primer libro del profeta Samuel. Y allí en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 11 encontramos esta triste historia. Dice así la palabra de Dios. Leemos. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Tremenda derrota. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Siguiente versículo. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con todo y en el desierto. Siguiente versículo. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, aunque tenían el arca con ellos. Y huyó Israel cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, hermanos, escuchen, ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. Y lo peor, hermanos, el arca de Dios fue tomada, y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahora, esta es la triste historia, que Israel, teniendo el arca, la presencia de Dios, fue derrotado, y el arca que representaba el pacto de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios con Israel, ahora el arca es capturada y
cae en manos de los enemigos de los filisteos. Leamos los versículos del 14 al 21 del mismo capítulo de Primera de Samuel. Dice así la palabra de Dios. Leemos. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos ya se habían oscurecido, o sea que ya estaba ciego, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Sigue diciendo la palabra. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Sigue diciendo: y al tiempo que moría la mujer, cuando daba a luz, le decía a las que estaban junto a ella: no tengan temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. O sea, la gloria de Israel se había ido, había desaparecido del campamento, de la presencia de su pueblo. Y dice: por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo: pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod fue hijo del sacerdote Finés y nieto de el sumo sacerdote Elí. Icabod nació inmediatamente después de que su madre recibió la trágica noticia de la muerte de su esposo, de su suegro, y que el arca había sido capturada por los filisteos. Ella murió poco después, pero antes de morir llamó a su hijo Icabod para que Israel nunca olvidara, siempre recordara la vergüenza de la gran desgracia y derrota que el pueblo de Dios recibiera a mano de sus enemigos. Así entonces que el nombre de Icabod en hebreo significa la gloria de Dios se ha ido. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, qué dolor, qué vergüenza. El pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios libertó, el pueblo que Dios condujo a través del desierto, el pueblo al cual le abrió las puertas de la conquista de la Canaán terrenal, al ver tantas maravillas, al pueblo que Dios le dio el santuario, el arca del pacto, de su presencia para que estuviera con ellos,
para que hubieran sido cabeza y vencedores, ahora estaban derrotados. Qué triste. Ahora Israel estaba desprovisto de la presencia de Dios. Ahora Israel no tenía protección. Para Israel ahora no había esperanza. Dios, que había sido su protección, los había abandonado. Y la pregunta que viene a nuestras mentes cuando leemos esta historia son preguntas de consternación, son preguntas que a veces, Señor, ¿por qué? Perdón, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? No, de que el pueblo de Dios fuera vencido. ¿Por qué sucedió esta terrible tragedia? ¿Dónde estaba Dios, el poderoso en batalla, cuando Israel peleaba con los filisteos? Perdieron y el arca fue capturada. Hermano, Dios siempre está en el mismo lugar, en su santuario, en su santo trono. Pero la respuesta a estas preguntas la tiene el sagrado libro, la palabra de Dios. Y esa respuesta la encontramos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3 y el versículo 1. Y ahí vamos a descubrir cuál fue la causa de por qué Israel perdió, de por qué el arca fue capturada, de por qué la presencia, la gloria de Dios abandonó a su pueblo. Dice así la palabra de Dios. Leemos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y ahora subrayo allí en rojo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Entiendes, iglesia? ¿Comprendes, mi hermano, cuáles son las causas de las derrotas del pueblo de Dios? Cuando la palabra de Dios escasea, cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, somos víctimas en manos del enemigo. ¡Wow! ¡Qué triste! Miren, esta es la primera razón por la cual el pueblo de Dios siempre ha sido derrotado. Esta es la primera razón por la cual la presencia de Dios y Cabot, la gloria de Dios, se ha retirado de su pueblo, cuando escasea en nuestras vidas la palabra de Dios. En ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. En ese tiempo las familias se formaban sin los consejos de la palabra de Dios. En ese tiempo el pueblo tomaba las decisiones sin tomar en cuenta a Dios y los consejos de su palabra. Por esa razón, apreciados hermanos, pueden ustedes imaginarse la condición de las personas, de las familias y del pueblo de Dios sin palabra de Dios, sin orientación de Dios, sin los consejos de Dios. En ese tiempo, Elí y sus hijos y su familia eran los líderes del pueblo, eran los sacerdotes, los encargados de impartir la palabra de Dios, los consejos de Dios en el santuario, al pueblo. Pero los líderes no estudiaban la palabra de Dios, no tenían relación con la palabra de Dios, no había una vivencia con la palabra de Dios. Por esa razón, cuando los líderes no cumplen su visión y su deber de presentar al pueblo la palabra de Dios, así está escrito, un escrito está. Cuando se sustituye la palabra de Dios, la vida de las personas, la vida de la familia, la vida de la iglesia es un desastre. Y ese es el resultado del desastre tan terrible de la derrota de Israel, de la captura del arca y que la gloria de Dios los abandonó. ¡Wow! Ahora
usted puede entender la causa de la derrota. Ahora usted puede comprender por qué Dios los abandonó. Ahora podemos entender por qué la gloria de Jehová, su presencia, se había retirado del campamento de Israel. ¡Wow! Terrible. Así que, hermanos, cuando se sustituye la palabra de Dios, cuando no hay relación con la palabra de Dios, el caos y la derrota llega a las personas, a la familia y a la iglesia. Miren, hay otra causa. No solamente era que escaseaba la palabra de Dios, había otra causa. Y esa causa la encontramos también allí, en Primera de Samuel, en el capítulo 3 y los versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Leemos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y escuchen, hermano, está ahí en rojo también. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Miren, hermanos, esta es la segunda razón de la derrota de Israel. Esta es la segunda razón por la cual Icabod, la gloria de Jehová, se retiró del campamento. Primero, escaseaba la palabra de Dios. Y segundo, las lámparas, o sea, el candelero de Dios, que siempre debía estar brillando, ¿se estaba qué? ¿Se estaba qué? Apagando. Miren, en ese tiempo la luz del candelero se estaba apagando, porque no tenía mantenimiento, porque no era cuidado, porque no era vigilado, porque los líderes, los responsables de mantener la palabra de Dios y de hacer brillar la luz de Cristo y del Espíritu Santo, se estaba apagando en sus vidas y descuidaron ¿qué? Su responsabilidad. El candelero de oro de 7 brazos nunca debía de apagarse. Las lámparas tenían que estar llenas con el mejor aceite de oliva, porque era un símbolo de Cristo, la luz del mundo, y del Espíritu Santo que iluminaría al mundo con su presencia. Era un deber sagrado de los sacerdotes, de Elí, de los hijos de Elí, mantener las lámparas encendidas mañana y tarde. A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde tenían que darle ese mantenimiento para durante el día y durante la noche, que siempre estuvieran que brillando. Así como esa luz del candelero que brillaba en la oscuridad de la noche en el lugar santo del santuario, así Cristo, la luz del mundo, iba a iluminar a todas las almas oscurecidas que viven en tinieblas por el pecado. Y a través de la unción del Espíritu Santo, hoy nosotros también podemos ser iluminados para conocer a Cristo y para entender su palabra. Así como el candelero daba luz en el santuario en el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en nuestros días es el encargado de impartir luz a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestras iglesias. Pero tristemente la historia se repite. Tristemente la palabra de Dios está escaseando hoy. Tristemente los líderes están desatendiendo el santuario y la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo, se está desvaneciendo. Ese es el resultado de tener personas, iglesias y familias enfermas. ¡Wow!
Miren, pero en medio del caos espiritual en que vivía el pueblo de Dios, las causas que al escasear la palabra de Dios en la familia, al escasear la palabra de Dios y la luz de la presencia del Señor, al escasear el liderazgo comprometido y santificado para uso sagrado, la gloria de Dios se retiró y vino el fracaso, la derrota. Pero Dios una vez más muestra su amor, muestra su misericordia, muestra su cuidado y su atención para con su pueblo. Y en aquel momento, hermanos, de crisis, Dios llamó ¿a quién? A Samuel. Pero escuchen, a pesar de que escaseaba la palabra de Dios, a pesar de que las lámparas del santuario, sea el candelabro, se estaba apagando, había otro gran problema. Y ese otro gran problema era que el sacerdocio, los líderes estaban corrompidos. Había un liderazgo no santificado. Y cuando una persona no es santificada, es una persona impía. Miren lo que dice la palabra de Dios. Allí en Primera de Samuel, en el capítulo 3 y los versículos de 12 al 14. Miren, esto agravaba aún más la situación. Dice así la palabra de Dios. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Hermanos, Dios está en el cielo, en su trono, mirándolo todo. Dice el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, por la impiedad, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo estaba el liderazgo? ¿Cómo estaba el sacerdocio? Vivían en iniquidad, vivían en impiedad. Y Elí, el máximo líder, el sumo sacerdote, lo sabía y no lo estorbaba. Hermano, ¿no se estará repitiendo hoy lo mismo? Voy a empezar por la familia. La familia o muchas familias hoy, la mayoría de las familias cristianas hoy están como la familia de Elí, donde hay impiedad. Y los padres lo saben. Hay adulterio, hay fornicación, hay pornografía, hay películas, hay novelas. Los padres lo saben que sus hijos están haciendo eso como los hijos de Elí. ¿Y qué? ¿Y qué? El mismo juicio que Dios emitió contra Elí y su familia vendrá sobre aquella familia donde los padres no llamen la atención ni reprendan el pecado de la familia y de sus hijos. Pero yo voy a ir un poquitico más allá, amados hermanos. El sacerdocio de la iglesia. Hoy
hay impiedad, hoy hay pecado, hoy hay herejía, hoy hay apostasía, hoy hay mundanalidad, hoy las costumbres del mundo pagano se están introduciendo en la iglesia. Hoy los cultos donde se invoca y se adora a Dios parecen más mundanos que los mismos mundanos. Y el liderazgo, el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia, muchos se quedan callados la boca y no estorban. Pero lo peor es que los Elí superiores, los de arriba, saben lo que está pasando en las iglesias, que lo que están haciendo sus pastores, y se callan la boca y no dicen nada. Por lo tanto, amados hermanos, este es un mensaje de arrepentimiento. Si no se arrepienten, si no se convierten, si no se santifican, otra vez la misma sentencia que Dios emitió sobre Elí y su familia se repetirá sobre los líderes superiores, sobre los pastores locales y sobre los padres permisivos que ven el mal y se callan la boca porque tienen miedo de enfrentar a los seres humanos. Pero recuerda que Dios ha llamado a líderes, como llamó a Moisés, a Moisés, como llamó a Samuel. Hermanos, estas son palabras bien difíciles de decir, pero alguien tiene que decirla. Tiene que llegar al oído de quienes, de los que están arriba, como Elí, los sumos sacerdotes, que entiendan y comprendan el llamado de Dios para esta hora. Gracias a Dios, porque nuestro presidente en estos días, en el Congreso otoñal, en la reunión otoñal de la Iglesia Adventista Mundial, presentó 14 advertencias en las cuales la iglesia está cayendo, el liderazgo está siendo permisivo, que le permite a la gente que en las iglesias esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Hermanos, si ustedes líderes, si ustedes no se arrepienten, la misma sentencia. Miren, en medio del fracaso, en medio de aquella terrible apostasía, Dios contaba con un fiel remanente. Ese fiel remanente estaba compuesto por una familia fiel y leal a Dios y a su palabra y a sus principios. Una familia que no se contaminó con el ambiente en medio de la apostasía reinante, ni se contaminó con la fiebre de la escasez de la palabra, que la luz del evangelio se estaba extinguiendo, del santuario se estaba extinguiendo. Dios llamó en ese tiempo a un fiel remanente. Y allí está, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3 y los versículos del 15 al 16, leemos, dice así: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía de descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Hermanos queridos, en todas las épocas, en todos los siglos, ha habido apostasía. Ha habido escasez de la palabra de Dios. La lámpara el evangelio, de la luz, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se está extinguiendo. Siempre ha habido líderes impíos, no santificados, y esa es la causa. Y el problema de que vienen las derrotas y los fracasos, porque la presencia de Dios y Cabot, la gloria de Dios, se ha ido de muchas personas, de muchos hogares y de muchas iglesias. Pero en medio de ese caos que siempre ha existido, Dios siempre ha tenido un pequeño remanente. En el tiempo de la familia de Elí estaba Elcana, estaba Ana y estaba Samuel. Ellos eran la minoría insignificante que no se notaba
pero era el fiel remanente que Dios tenía para esa hora. Por eso llamó a Samuel, para que le sirviera. Y gloria a Dios, Samuel sirvió como un profeta, para honra y gloria de Dios, como un líder que levantó la palabra de Dios, que levantó los altares, que revivió los altares de Jehová. Y durante la época de Samuel había bendición en el pueblo de Dios. Pero mis hermanos queridos, que me escuchan en esta mañana, es evidente que el pueblo de Dios, a pesar de tener, número uno, el santuario, número dos, a pesar de tener el candelero, símbolo de la presencia de Dios, a pesar de tener el arca, a pesar de tener el arca del pacto. Número 4, a pesar de tener la santa ley de Dios como norma para regir sus vidas. Y número 5, a pesar de celebrar todas las fiestas y los ritos, tristemente no estaba la presencia de Dios en la vida de la inmensa mayoría de las personas, de las familias y del liderazgo. Quiero decirle que a pesar de tener todo eso, no había relación con Dios. ¿Mediante qué? Mediante su palabra. No había una experiencia espiritual de crecimiento y desarrollo y madurez en la vida espiritual de las personas, la familia y del liderazgo. La triste experiencia es que se vivió en los tiempos de Israel, de Elí y de sus hijos impíos, pasará otra vez. Sucederá en nuestros días, en la iglesia de Laodicea. Tu iglesia y mi iglesia. Esa triste historia del pasado se repetirá en nuestros días. Con dolor, tristeza, en nuestros corazones, todos reconocemos que esa historia de escasez de la palabra de Dios, de que la lámpara del altar familiar, de que la lámpara del altar que debe iluminar la iglesia y el liderazgo se está apagando. Y eso lo vemos ahora mismo. Y eso lo vemos ahora mismo delante de nuestros ojos. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Nosotros estamos viviendo los últimos días de la historia de esta tierra. Nosotros estamos viviendo o estamos por entrar en los tiempos más peligrosos de la historia de la humanidad. Nosotros estamos por entrar en la última gran batalla entre el bien y el mal, en el gran conflicto. Y la triste realidad es que la iglesia duerme. Hoy, como en los días de Elí, como en los días de los hijos de sus hijos Ofni y Finis, la palabra de Dios vuelve a escasear. La lámpara del evangelio se está apagando. Y el liderazgo de las familias, de la iglesia, a todos los niveles, no está santificado. Hoy se está sustituyendo la palabra de Dios. Hoy se está adulterando con la palabra de Dios en los hogares, en los púlpitos, y la lámpara del evangelio se está extinguiendo. Vivimos en el tiempo cuando se está produciendo millones y millones de ejemplares de la santa palabra de Dios, pero no se lee.
Vivimos en el tiempo cuando la mayoría de las personas están más relacionadas con Twitter, con Facebook, con WhatsApp, con la televisión y con las redes sociales que con la palabra de Dios. Vivimos en el tiempo cuando el altar familiar está siendo extinguido, cuando la luz del evangelio se está apagando, porque escasea en el hogar el tiempo para orar, para cantar, para repetir las lindas historias del plan de la salvación y leer la palabra de Dios. Vivimos en el tiempo cuando existen muchas interpretaciones de la Biblia. Vivimos en el tiempo cuando muchos dentro de la iglesia no saben lo que creen, ni conocen la sana doctrina, y muy pocas doctrinas de la palabra de Dios. Vivimos en el tiempo cuando en los púlpitos vemos sustituirse la palabra del Dios vivo, que edifica y que permanece para siempre, por entretenimiento, por cuentos, por programas de chiste, por fiestas paganas introduciéndose en la iglesia. Vivimos en el tiempo cuando nos reunimos para comer y beber, pero no para buscar a Dios. Como dice ahí el profeta Joel, es tiempo que entre la entrada y el altar, el liderazgo reúna a la iglesia, a los hogares y a la familia para buscar a Dios. Vivimos en el tiempo cuando la palabra de Dios escasea. Vivimos en el tiempo cuando la lámpara del evangelio se está apagando. Vivimos en el tiempo de líderes que no están santificados. Hermanos queridos, cuando la palabra de Dios se sustituye en la vida personal, cuando la palabra de Dios se sustituye en el hogar, cuando la palabra de Dios se sustituye en los púlpitos, aparecen los falsos maestros, aparecen las herejías, aparece la apostasía, aparece el adulterio y la fornicación, aparece la pornografía, aparecen los hogares rotos, aparecen los hijos desobedientes y rebeldes, aparece una iglesia mundanalizada, una iglesia que parece más mundana que cristiana. Cuando la palabra de Dios escasea y la lámpara del evangelio se apagan, aparecen personas y familias y líderes no santificados. Miren esta cita que dice la sierva de Dios, que está allí en la educación. Quiero compartirla con ustedes. Leemos. Dice así: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder y engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Amados hermanos, ¿qué imagen estás reflejando tú en tu vida, en el trabajo, en la escuela y en la calle? Amado hermano, ¿qué influencia está ejerciendo nuestros hogares en el vecindario? Amados hermanos, ¿qué influencia, qué transformación, qué poder del evangelio está nuestra iglesia transmitiendo en sus programas y en sus actividades? Cuando se sustituye la palabra de Dios, como se está haciendo ahora, por el conocimiento, por el racionalismo, por el culturismo, adaptando el evangelio al culturismo, cuando el culturismo tiene que adaptarse al evangelio, vemos una iglesia como en los tiempos de Elí, una iglesia desanimada, una iglesia destruida. No importa que estén las iglesias llenas, eso no es lo que determina la espiritualidad de la iglesia. Lo que determina la espiritualidad de la iglesia es la relación con Dios, es la forma de vivir el evangelio, de mostrarle al mundo que somos un pueblo diferente, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios eligió a su pueblo, para que fuera cabeza, para que fuera luz, para que fuera sal de la tierra. Y al contrario, hoy tristemente muchas personas, muchos hogares y muchas iglesias lo que están revelando es que una mundanalidad. Triste experiencia la que estamos viviendo. Amados hermanos, el llamado de Dios para su pueblo en esta hora, en el tiempo cuando las tinieblas del pecado, cuando la mundanalidad se ha introducido en el mismo seno de la iglesia, en las personas, en los hogares y en el liderazgo, Dios cuenta con un remanente, como en el tiempo de Elí, de Ovnis y Fines. Allí estaba la familia de Samuel, allí estaba Elcana, allí estaba Ana, hombres y mujeres dedicados a Dios. Para esta hora, hermanos, cuando las fuerzas de Satanás intentan oscurecer el mundo, nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras iglesias están llamadas por Dios para resplandecer. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 60 de su libro y los versículos del 1 al 3. Leemos de la palabra de Dios. Levántate, mi hermano, levántate, familia, levántate, iglesia de Dios, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y yo digo las personas, y yo digo los hogares, y yo digo las iglesias, y yo digo el liderazgo, y oscuridad las naciones. Pero sobre el remanente, los fieles, los que tienen relación con Cristo a través de su palabra, y que la lámpara del Espíritu está encendida, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista que la gloria de Jehová, aquella gloria que se fue en los días de Elí, esa gloria que se está yendo hoy, pero hay un remanente donde la gloria de Dios se verá, y la gente, las naciones andarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amados hermanos, por esa razón el apóstol Pablo, uniéndose al llamado del antiguo profeta Isaías, dice allí en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 5 y los versículos del 4 al 17. Por lo cual dice el Señor a cada persona, a cada familia, a cada iglesia y a cada líder: despiértate, tú que estás durmiendo, levántate, tú que estás dentro de los muertos, y te va a alumbrar Cristo. Mirad cómo con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque se acaba, porque los días son malos. Por tanto, amado hermano, amada familia, querida iglesia, apreciados líderes, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ese es el llamado de Dios, hermano, para ti y para mí en esta mañana. Por esa razón, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, podemos ponerlo allí, y en los versículos del 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sido sabio en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amados hermanos, Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 5:39, Juan le dijo: escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí, y ahí encontrarán ¿qué? La vida eterna. Cristo dijo a sus discípulos en San Juan 17: santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es la verdad. Amados hermanos, quiero decirte que todos aquellos que estudien la palabra, que todos aquellos que tengan sus lámparas encendidas, que todos aquellos que estén relacionándose con Cristo y sostenidos al brazo poderoso de Cristo Jesús, no serán vencidos, no serán engañados, no serán destruidos, sino que serán vencedores. Por lo tanto, es mi deseo y mi oración en esta mañana para ti, es que la gloria de Cristo, la gloria del Espíritu Santo, la gloria del Padre permanezca en tu vida, en tu hogar, en nuestra iglesia y en nuestros líderes. Que esa sea nuestra experiencia hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Amén y amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por las lindas, bellas y hermosas historias de triunfo de tu pueblo a través de todas las edades. Pero con tristeza y con dolor también vemos las tristes historias del fracaso, de la derrota, de cómo la gloria de Jehová abandonó tu pueblo en el pasado. Señor, sabemos que esa triste historia del pasado se repetirá en nuestros días. No queremos, Señor, ser derrotados. No queremos ser destruidos. No queremos perder tu gloria. Para ello necesitamos que tu palabra abunde en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Para ello necesitamos que la lámpara del Evangelio, la lámpara de Cristo, la luz de Cristo brille sobre nuestras vidas. Que la luz que imparte el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé inteligencia y sabiduría cómo conducirnos en este mundo. Que los líderes de los hogares y de las iglesias podamos estar santificados, preparados y listos para ese día glorioso. Cuando tú aparezcas, poderte recibir, poder decir: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y tú nos salvarás. Padre, es nuestro anhelo y nuestro deseo que tu gloria permanezca iluminando nuestras vidas ahora y siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, este sermón continuará el próximo sábado. Dios me les bendiga. Amén y amén. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del luz,
esperanza el yelmo tomad, levantad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a